Desde el Centro de Noticias de Notijurídicos Colombia, última edición, con José Javier Romero. Muy buenas noches. Debido a la gran preocupación de nuestros televidentes, quienes constantemente nos preguntan sobre la sucesión testada, pues el día de hoy tenemos 4 grandes invitados de diferentes partes del país, quienes nos van a brindar una explicación de qué es una sucesión, sus requisitos, características. Pues sabemos que esta surge con la muerte, existe una comunidad de bienes y unos herederos. Pero pues sin más preámbulos, démosle paso a la doctora Luz Naivi Bernaza, quien se encuentra en la ciudad de Bogotá y nos hablará sobre qué es un testamento, sus características e interpretación del testamento. Doctora, muy buenas noches y bienvenida a Notijurídicos. José, gracias por la invitación a todo el público. Bueno, vamos a empezar diciendo qué es un testamento. La palabra testamento viene de testatio mentis, que significa testimonio de la mente o voluntad. En la sucesión testada, prima la última voluntad del testador. Cualquier persona puede disponer como quiere que se repartan sus bienes y deudas cuando fallezca. Pero esta no es ilimitada. Debe respetar las asignaciones forzosas y las deudas, según el artículo 1055 de nuestro Código Civil. El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone de todo de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Esta definición legal se la ha criticado lo de un acto más o menos solemne, ya que o es más o es menos, y que en el fondo es un acto negocio jurídico solemne, ya que debe cumplirse con ciertas formalidades, como los testigos, por ejemplo. También tenemos que la doctrina considera esta facultad testamentaria como una concesión de la ley y otros como una consecuencia del derecho de propiedad. La ley que riega a los testamentos o que rige a los testamentos es la vigente al tiempo de otorgarse, según el artículo 34 de la ley 153 de 1887. Y para el trámite del proceso sucesorio se rige por la llamada ley del domicilio, les domicilii, que obliga a tramitar la sucesión en el último domicilio del causante. Esto se ampara en el artículo 1012 del Código Civil. Ahora bien, la facultad para testar. Esta facultad la tiene toda persona con capacidad, excepto los designatarios en el artículo 1061 del Código Civil, que son los llamados inhábiles para testar. Indiscutiblemente hoy tiene sustancialmente importancia y valor patrimonial, ya que se puede repartirlos, pagar deudas, hacer donaciones, los grava, deshereda, designa, el albacea. Entonces, reconoce hijos extramatrimoniales y desde luego instituye herederos y legatarios a tiempo que afecta a sus respectivas asignaciones con las modalidades de modo, condición y término que se disponga. Casi siempre en todo testamento se asignan o disponen de un patrimonio en favor de asignatarios o de un asignatario, a favor de terceros o incluso en su favor propio testador. El autor de la distribución de sus bienes es el causante testador y sus mandatos deben respetarse y cumplirse estrictamente según lo expuesto en el testamento para no variar la disposición de su voluntad. Siempre que su ejecución se realiza dentro de los límites legales, porque la libertad de testar es un derecho no de carácter absoluto, sino regulado y limitado. Esto lo encontramos pues en el amparo del código. Ahí vamos a encontrar la regulación y todos los límites que tiene para testar. Hablemos de las características. Primera, no forma parte del patrimonio económico de la persona.
No se puede disponer como un bien patrimonial más que pueda ser embargable o hipotecable. Segunda, carece de valoración económica por no ser patrimonial. No se puede enajenar ni embargar y en algunos eventos podría demandarse por daños y perjuicios en caso de dolo o violencia. Tercera, es innegociable. Por los motivos antes explicados, es inalienable, ni siquiera puede hablarse de oferta o promesa de testamento. Las excepciones son A, la promesa de mejoras a un legimatario, porque lo autoriza expresamente la ley y estaría ratificando, digamos, la entrega de la herencia a los que merecen recibirla, como lo son los legitimatarios. Esto lo encontramos en el artículo 1262 del Código Civil. B, las donaciones revocables, porque forman parte integrante de los testamentos. Según nuestro artículo 1056 del Código. Cuarta característica, es irrenunciable, significa que no tiene valor alguno al acordar o estipular la irrevocabilidad del testamento o el compromiso a no testar o cambiar o reemplazar el testamento otorgado. Artículo 1057 del Código. Es de orden público e intransmisible porque nos afecta o concierne e interesa a todos, a la sociedad en general y aún por causa de muerte es intransmisible. El clásico ejemplo de intransmisibilidad es el de nombrar un albacea, que solo puede hacer el testador en el testamento. Eso tiene que quedar clarísimo. De acuerdo a nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia, tiene valor el testamento aunque no se encuentre firmado, aun cuando lo discurrido hasta ahora es suficiente en orden a desestimar los cargos. No está de más recalcar que las pruebas que dice la parte acusadora fueron mal apreciadas por el sentenciador. No alcanzan ni por asomo a desvirtuar la presunción de que la otorgante fue quien personalmente manifestó su voluntad y en señal de aprobación dejó su rastro digital, ni por tanto pueden desdibujar la conclusión de la CUEN, puesto que el hecho de que una de las beneficiarias, por ejemplo, en esta sentencia, Anatolia Ortiz, no haya estado presente durante la formación de la carta testamentaria, como ella misma lo aceptó en su declaración vista al folio 189 del cuaderno principal. No es constitutivo de falencia alguna que pudiera invalidar el acto, porque al tenor del artículo 1072 del Código es obligatorio que el testamento sea presenciado por el testador, el notario y los testigos, sin que, por supuesto, la ausencia de aquella, por muchos intereses que eventualmente pudiera tener en el asunto, alcance a aniquilarlo. Tampoco constituye defecto la circunstancia de que Marta Leonor Ramírez Pinzón, quien firmó a ruego, solo haya permanecido en el lugar durante el tiempo necesario para el ejercicio de su función. Desde luego que no era menester que estuviera antes o después, ya que precisamente atendía las distintas fases previstas para el otorgamiento de la escritura pública. Su labor se limitaba a suscribirla a pedido de la testadora y en su reemplazo, cual dispone el precepto 39 del decreto 960 de 1970. Igual, Colofón concluye con respecto a dicho del notario, quien asegura que los testigos no eran conocidos del otorgante, como que las antedichas reglas no exigen ni amistad ni previo conocimiento entre esta y quienes sirvieron al momento de testar, por ende, en nada se lesiona al ordenamiento con esta omisión de la censura recriminada. En contra de lo sostenido con los casacionistas de las probatorio que ha sido citado, aflora inferencia diversa de que ellos intentan, o de aquello de lo que ellos intentan. Así, a modo de ejemplo, visto de manera integral y no parcialmente, el testimonio de la rogada para asignar permite derivar el cumplimiento cabal de los requisitos exigidos por la ley para la validez del testamento. En suma,
no puede predicarse error fáctico. Por supuesto que, como atrás se reseñó, no bastaba para aniquilar la memoria testamentaria el simple hecho de lanzar dudas sobre la satisfacción de los requisitos legalmente establecidos o sobre la identidad de la persona que manifestó su voluntad, sino que era menester, gracias a la presunción ya advertida, traer la prueba plena, siempre hay que traer la prueba plena, fehaciente e indudable del incumplimiento de las solemnidades, la cual con razón no encontró el tribunal abordante en el proceso. Esto lo tomamos como ejemplo de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Civil, en cabeza del doctor César Julio Valencia Copete, el 31 de agosto del 2009. Y por último, la interpretación del testamento. Digamos, en caso de dudas en cuanto al querer real o preciso del testador, debe tenerse en cuenta que debe respetarse y prevalecer la voluntad del testador. Así lo vemos en el artículo 1127 del Código Civil, que dice: sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos o prohibiciones legales. Para conocer la voluntad del testador, se estará más a la sustancia de las disposiciones que a las palabras que se haya servido. Las normas generales sobre interpretación de los contratos que son aplicables a las de interpretación del testamento serían los artículos 1618 a 1624 de nuestro Código Civil. Y más adelante, el Código Civil determina que debe estarse más allá que el sentido literal de las palabras. En el artículo 1618, que nos dice: conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Entonces, debemos, como quien dice, sumarnos a la voluntad del testante, más allá que de las palabras que digan los demás. Sí, debe ser literal. Gracias. Muchas gracias, mi doctora Naivi. Agradecemos por su participación en este espacio. Ahora proseguiremos, le daremos el paso a la doctora Kellyn Yuriani Díaz, quien se encuentra en la ciudad de Cali y nos ilustrará sobre los testigos instrumentales, la facultad de testar, excepciones al principio de la indegabilidad testamentaria y casos en el que el testamento produce efectos en vida del testador. Muy buenas noches, mi doctora Kellyn Yuriani. Muy buenas noches, querido José Javier. Buenas noches, queridos televidentes. Mi nombre es Kellyn Yuriani Díaz Jiménez, magíster en Derecho Sucesorio y especialista en Derecho Civil y Familia. El día de hoy, como expresó el presentador, hablaré de 4 temas de suma importancia en la sucesión testada. Sin más preámbulo, iniciaremos con el tema de los testigos instrumentales, de los cuales se puede decir que son testigos instrumentales aquellas personas que presencian el acto de la lectura, el consentimiento, la firma, la autorización de una escritura pública. No puede ser testigos instrumentales, entre otros, los parientes del notario autorizante, sus escribientes o dependientes, o los parientes del otorgante. Serán designados por los otorgantes o, en su caso, por el notario. Los testigos instrumentales, al igual que los demás testigos, han de firmar el instrumento público como tal. Esta información está consagrada en el reglamento notarial en su artículo 180 al 183 y en el artículo 186. Adicional a ello, el artículo 1095 de nuestro Código Civil estipula que los testigos instrumentales se les debe exigir que se ratifiquen sus aspectos básicos para que valga el testamento. Adicional a ello, también estipula este artículo que los testigos instrumentales depondrán sobre los siguientes. Primero, si el testador aprecia estar en su sano juicio, si manifestó la intención de testar ante ellos, sus declaraciones y disposiciones testamentarias. Ahora pasando o dando paso al otro tema referente a mi exposición el día de hoy, es la facultad que tiene el testador y esas restricciones que también cuenta. La facultad que tiene el testador
frente a sus bienes es muy amplia, pero esta está sujeta a ciertas restricciones, pero sin importar a ello también permite que el testador pueda otorgar un testamento de alguna manera que señala la ley sin que haya circunstancias que en la que se encuentre. Segundo, revocarlo libremente cuando a bien lo tenga o cuando él bien crea. Tercero, reconocer hijos naturales con la advertencia de que tal reconocimiento se torna irrevocable, que eso lo hablaremos más adelante. Y favorecer con la cuota de mejoras a descendientes legítimos, hijos naturales, descendientes legítimos de estos o hijos adoptivos. Asignar también a su talante la cuarta libre disposición o en su caso la mitad de sus bienes. Esas facultades que tiene el testador, sin embargo, están sujetas a ciertas limitaciones que están establecidas en la ley, tales como reponer las asignaciones forzosas cuando su destinación no se acomode a lo que la ley estipule, vulnerando como tal los derechos que puedan tener los asignatarios, y estos se pueden hacer valer por esos asignatarios mediante vía judicial. Unos casos entre ellos se da cuando el testador asigna a un legimatario determinada cuota que resulta inferior a lo que estipula la ley. Y esto da paso a que ese legitimatario pueda ejercer la acción de reforma del testamento, la cual está consagrada en el artículo 1274 del Código Civil colombiano. Por lo contrario, también se da lugar. Otro caso en particular es cuando hay un silencio por parte del testador referente a un legitimatario. Y eso se da cuando no se le asigna. Y eso estaríamos nosotros frente a la acción de la preteritención, la cual está consagrada en el artículo 276 de nuestro Código Civil. Y estaríamos hablando o estaríamos frente a la figura del legitimatario pretérito. Dando paso también hablaremos al tema de la excepción del principio de indelegabilidad testamentaria. Pero primero debemos de definir a qué hace referencia ese principio. Y lo podemos decir o podemos establecer que es la posibilidad que tiene el testador a emitir o crear el testamento. Recuerden que el único que tiene la potestad para disponer de sus bienes es el testador como tal. Pero no exige, sino que existe una excepción a ese principio, la cual se podría decir que estaríamos en los casos de lo que estipula el artículo 112 del Código Civil, el cual trata las asignaciones aparentes indeterminados. Al igual también estaríamos frente a esta figura o a esta excepción de ese principio, lo que estipula el artículo 115 de nuestro Código Civil, la cual nos habla de las asignaciones que quede a arbitrio de un heredero o un legatario. Al igual el caso de los albaceos. Y por último, y no menos importante, hablaremos del tema o de los casos en los cuales el testamento produce efectos en vida del testador. O sea que como tal, sin importar de que ese testador no haya muerto, ya empieza a ejecutarse lo que está estipulado allí. Y hablaremos de 3 casos particulares. El primero es el caso de la formalización de las donaciones revocables, de la cual habla de manera expresa el artículo 1056 del Código Civil. Entonces, un caso así o una situación exacta es cuando la propiedad, mientras el testador esté vivo, le pertenece a esa persona beneficiaria de esa donación, puesto que ésta la puede usufructuar, pero la propiedad como tal está a cargo del testador hasta que esa persona muera. El segundo caso es la del hijo extramatrimonial, puesto que en vida ese testador, mediante el testamento, realiza un reconocimiento a ese hijo extramatrimonial. Pero sin importar qué pase después de la muerte del testador, este reconocimiento no se revoca, y esto por menester de lo dispuesto en el en la ley 45 de 36, modificada por el artículo 1 de la ley 75 de 1968, y en concordancia como tal con los artículos 1192 y 1201 del Código Civil. Y el tercer y último caso de tocar es el de las disposiciones anfibológicas. Estas se dan en el caso de las disposiciones o voluntad en la cual el testador no ha sido claro,
puesto que no permite que con exactitud y certeza se pueda reconocer o se conozca la voluntad se conozca esa última voluntad del testador. Y esto genera que esta disposición pierda su valor jurídico, lo cual, y haciendo alusión con una norma, está en el artículo 1123 del Código Civil, el cual estipula que si la asignación estuviera inconcebida o escrita en tales términos que no se sepa cuál de los dos o más personas ha querido asignar el testador, ninguna de dichas personas tendrá derecho a ello. O sea que si en el testamento hay una estipulación en la que se le da cierto bien a una persona, a dos personas, pero no se especifica si se divide o si se vende y se reparte, como tal, esa disposición no tiene validez y ninguna de las dos partes la podrá recibir. Muchísimas gracias por la atención prestada y espero que la información dada por mi persona sea de mucha importancia para los televidentes. Muchísimas gracias al canal, Noti Jurídico de Colombia por la invitación. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctora. Creo que a nuestros televidentes pudieron entender su explicación. Le agradezco haya compartido con nosotros en este horario y brindar una aclaración a nuestros televidentes, a todos estos ciudadanos. Ahora cederemos la palabra a la doctora Angélica María Zapata, quien se encuentra en la ciudad de Armenia, Quindío, y nos va a ampliar más sobre los temas de qué requisitos tienen los testamentos, la regulación para el otorgamiento de un testamento cerrado, pasos de la apertura del testamento cerrado y características del testamento. Mi doctora, muy buenas noches, bienvenida a su noticiero Notijurídicos. Buenas noches, José Javier, y a todas las personas que nos ven y escuchan el día de hoy. Como ya lo dijo José Javier, mi nombre es Angélica Zapata, abogada de la Universidad del Cauca, magíster pues, en Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia. Y continuando con el tema de la sucesión intestada, como ya José, el micrófono. Continuando con la sucesión testada que ya mis compañeros y colegas han venido hablando, es mi turno de exponerles los requisitos de todo testamento en Colombia. Primero, partiendo de que son dos de forma general. El primero son requisitos internos y los otros son requisitos externos. Pero dentro de los requisitos internos encontramos la capacidad, una voluntad sin vicios, un objeto y causa lícita y la legitimación testamentaria. Entrando un poco a explicar lo de la capacidad, tenemos que la capacidad de testar puede desprenderse que todas las personas son capaces de testar en un principio. Excepcionalmente, la ley declara incapaces o inhábiles para testar a un número limitado de personas. La capacidad debe existir al momento en que se otorgue el testamento, de suerte tal que el testamento otorgado por una persona incapaz que posteriormente se torna capaz es nulo, mientras que el testamento conferido por una persona capaz, pero que posteriormente cae en incapacidad, no se invalida por dicha causa. La segunda es una voluntad sin vicios. La voluntad, como ya sabemos, es siempre un requisito de exigencia de todo acto jurídico, pero hay ciertos casos en que ella adquiere una importancia más relevante, por lo cual el legislador la rodea de determinadas formalidades que aseguran su transparencia, espontaneidad y exactitud. El tercer requisito es el objeto y la causa lícita. Y como cuarto y último encontramos la legitimación testamentaria. Pues la legitimación testamentaria es el proceso de terminación de los asuntos de la persona que ha fallecido, el cual incluye pedirle al juez que nombre un representante personal, a veces llamado albacea, del patrimonio del difunto y que determine si hay un testamento válido, si hay un patrimonio, y pues el patrimonio es el conjunto de bienes, muebles y inmuebles que ha dejado el causante. El otro requisito son los externos o las formalidades. Estas son muy simples ya que no constituyen unas exigencias únicas, sino que varían conforme a las clases de testamento. Estos pueden ser abiertos o cerrados, como anteriormente pues ya se había mencionado, o también pueden ser los testamentos privilegiados.
El segundo tema que les voy a explicar el día de hoy es la regulación legal para el otorgamiento de un testamento cerrado en Colombia. El otorgamiento, la guarda, la conservación y la apertura del testamento es un trámite ante notario y está regulado por el Decreto Ley 960 de 1970 en sus artículos 59 a 67. También lo encontramos en el Decreto 2148 de 1983 en sus artículos 29 y 33 específicamente, y por último en la Ley 36 de 1931, que nos indica pues que los decretos que anteriormente mencioné y la ley nos dicen que el testamento cerrado se dejará al notario o si la persona está en el extranjero ante el cónsul colombiano que lo haya autorizado para su custodia en la forma y condiciones que determine el reglamento. Segundo, el testamento cerrado será abierto y publicado por el notario o el cónsul que lo haya autorizado. Tercero, cualquier interesado presunto en la sucesión podrá solicitar la apertura y publicación del testamento presentando la prueba legal de la defunción del testador, la copia de la escritura exigida por la Ley 36 de 1931 y, cuando fuere el caso, el sobre que lo contenga o la petición de requerimiento de entrega a quien lo conserve. Como cuarto, tenemos que presentar la solicitud y el sobre. El notario hará constar el estado de este con expresión de las marcas, los sellos y demás circunstancias distintivas. Señalará el día y la hora en que deban comparecer ante él los testigos que intervinieron en la autorización del testamento y dispondrá que se les cite. Quinto, llegados el día y la hora señalada, se procederá al reconocimiento del sobre y de las firmas puestas por el testador, los testigos y el notario. Como sexto, de lo ocurrido se sentará un acta con mención de los presentes, la constancia de las identificaciones correspondientes y la transcripción del texto íntegro del testamento. 7. Cuando alguno de los testigos no concurrieren, el notario ante quien se otorgó el testamento abonará sus firmas mediante su confrontación con las del original de la escritura de protocolización. Y como último, se tendrá en cuenta que el testamento es abierto y publicado, se tiene que protocolizar con el actuado por el mismo notario, quien expedirá las copias a que hubiera lugar en ese momento. Si las firmas del notario o los testigos no fueren reconocidas o abonadas o la cubierta no apareciere cerrada, marcada y sellada, como cuando se presentó pues para el otorgamiento, el notario, dejando constancia de ello, practicará la apertura y publicación del testamento y enviará el sobre, pliego, practicará la apertura y se abstendrá de practicar una publicación. Lo otro es los pasos de la apertura del testamento cerrado. Una vez presentada la solicitud por los interesados, acompañando la prueba de tal y de la defunción del testador, se deben cumplir con las siguientes etapas. La primera es la citación a los interesados, la segunda es la comparecencia de los mismos, tercero, el reconocimiento del testamento en su sobre, cuarto, la extracción del testamento una vez abierto el sobre, quinto, la lectura del testamento como tal, sexto, las firmas de los asistentes, séptimo, el acta, dejando constancia escrita de todo lo que ha sucedido, octava, la protocolización, que es el guarda en el archivo principal, y por último, el registro en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos. Las características del testamento son simples. El testamento es futuro y cierto, es unilateral porque interviene solo la voluntad del testador y no es necesario que sea aceptado inmediatamente por ningún heredero legatario. Es personalísimo e indelegable, esto es que únicamente interviene la voluntad de quien lo otorga, lo que impide que pueda realizarse por terceros en su nombre o alegando pues una representación. Es un negocio jurídico mediante el cual una persona puede disponer de sus bienes total o parcialmente. El testamento es formal y solemne, por lo que su otorgamiento se debe satisfacer a cabalidad todas las exigencias que señala la ley.
Es mortis causa porque produce efectos después de la muerte del causante, es a título gratuito porque es un negocio jurídico en el cual el beneficio es para una de las partes. No es receptivo porque su eficacia depende de la voluntad del testador y se puede revocar en cualquier momento por el testador. Es revocable, pues porque puede ser revocado por el mismo testador, es decir, el testador es la persona legitimada para invalidar todas o parte de sus disposiciones testamentarias. Es eventualmente complejo porque dependiendo de su tipo tiene sus solemnidades y formalidades diferentes. Es típico, es dado por una persona natural. Y por último, tiene la traslación de un patrimonio, en este caso del causante al patrimonio de quien lo recibe, ya sea heredero o legatario. Eso es todo en el día de hoy. Muchas gracias a José Javier por la invitación y al noticiero. Bueno, agradecemos su intervención, doctora. Esperamos podamos seguir contando con su acompañamiento en este tipo de espacios. Finalmente, contamos con la presencia del doctor John Jairo Urbano, quien se encuentra en la ciudad de Popayán, y pues con toda la explicación va a continuar con lo que es la explicación de la sucesión testada sobre los requisitos comunes, pues a todo testamento, solemne, capacidad para testar, la ansiedad y la capacidad testamentaria, y finalmente nos va a hablar de la incapacidad de los testigos. Doctor John Jairo, tenga usted muy buenas noches, bienvenido a NotiJurídico. Muy buenas noches. Un saludo muy cordial a mis colegas y a todos los televidentes de su noticiero jurídico que nos están viendo desde las diferentes partes del país. Como lo dijo José Javier, hoy les voy a hablar de los requisitos comunes de todo testamento solemne, ¿cierto? Para esto, pues, nos sobra decir que es imperativo u obligatorio, pues, para que me entienda mejor, hacerlo por escrito. Esto, pues, se debe hacer ante un notario, por escritura pública en presencia de los testigos. Hay que tener muy en cuenta la habilidad de los testigos para esto. De igual manera, hay que tener en cuenta la sanidad del juicio del testador y las disposiciones y declaraciones a que haya lugar para estos casos. Ahora voy a hablar sobre el tema de la capacidad para testar. Bueno, muchos se preguntarán, ¿y qué es la capacidad para testar? Pues la capacidad para testar consiste en la aptitud o habilidad legal para otorgar válidamente un testamento, ¿cierto? En derecho, la regla general es la capacidad, la excepción es la incapacidad, jurídicamente hablando. En este caso, la ley sustancial taxativamente enuncia a las personas denominadas inhábiles para testar, y esto lo establece el artículo 1061 del Código Civil, las cuales enunciaré a continuación. ¿Cuáles son las personas inhábiles para testar? Pues estas son el impúber, el que se hallare bajo la interdicción por causas de demencia, el que actualmente no estuviere en su sano juicio por razones de ebriedad u otra causa que lo pueda declarar inhábil. También todo el que de palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad de manera clara. Entendido lo anterior y como se mencionó, la regla general prima en estos casos. Por tanto, las personas no comprendidas en el precitado artículo se consideran legalmente hábiles para testar. Otra de las figuras que son muy importantes es la de la ancianidad y la capacidad testamentaria. Pues la ancianidad, como su misma palabra le indica, es la primera etapa de la vejez y tiene características muy definidas. Y es importante recalcar que en ella se conserva la plenitud de la capacidad testamentaria, pues en el caso de la ancianidad no es una limitante a la capacidad testamentaria. Renglón seguido, pues tocaremos el tema de la incapacidad de los testigos. Para eso voy a explicar en qué consiste la figura de los testigos inhábiles. Esta figura podemos entenderla como la aptitud para cumplir una función o un cargo, en este caso, pues para ser testigos testamentarios. La ley no dice quiénes son hábiles, ¿cierto? Solo enuncia quiénes son los inhábiles. Para eso, ¿cierto? Podemos establecer lo descrito en el artículo 1068 del Código Civil, las cuales establece que son, primero, los menores de 18 años, en este caso, pues menores de edad, los que se hallaren en interdicción por causa de demencia, todos los que actualmente se hallaren privados de la razón, ¿cierto? Los que tengan algún tipo de discapacidad, en este caso, pues las personas ciegas, los sordos o las personas que son mudas. De igual manera, los condenados a algunas penas designadas en el artículo 315, numeral cuarto, que establece que han sido condenados a penas a mayores a 1 año, y en general los que por sentencia de ejecutoriedad estuvieran inhabilitados para ser testigos. Otro punto es los emanuentes del notario que autoriza el testamento, los extranjeros no domiciliados en el territorio nacional,
las personas que no entiendan el idioma del testador, sin perjuicio pues, de lo dispuesto en el artículo 1081, los ascendientes, descendientes, parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad del otorgante o del funcionario público que autorice el testamento. De igual manera, el cónyuge del testador, los dependientes o domésticos del testador, de su consorte, del funcionario que autoriza el testamento y de las otras personas comprendidas en los numerales 12 y 17 del precitado artículo. Los que tengan con otro de los testigos el parentesco o las relaciones de que hablan los numerales 12 y 14. De igual manera, el sacerdote que haya sido confesor habitual del testador y el que haya confesado a este última una enfermedad. De igual manera, los herederos y legatarios y en general todos aquellos quienes resulten de un provecho directo del alegado testamento. En este caso, pues debemos establecer que por lo menos 2 de los 3 testigos deberán ser domiciliados en el lugar que se otorga el testamento y uno al menos deberá leer y escribir cuando solo concurran 3 testigos y 2 cuando concurran 5 testigos. Espero pues que haya sido clara mi breve explicación. Me despido no sin antes pues agradecer su atención y espero poder compartir otro espacio como este en otra oportunidad. Muchas gracias al Noticiero Jurídico por su invitación a este importante espacio. Muchísimas gracias. Bueno, damos un agradecimiento a nuestros invitados por compartir pues en este espacio y poder aclarar las dudas de la ciudadanía, pero no sin antes pues concluir pues con esta explicación. Pues el día de hoy en nuestra edición hablamos de que la sucesión testamentaria surge por la existencia de un testamento, el cual es un acto jurídico unilateral, personalísimo, formal, libre y revocable, mediante el cual una persona dispone de todos sus bienes y derechos que no terminan con su muerte y que cumple deberes cuando fallezca. Al analizar lo expuesto, pues, por nuestros invitados, podemos concluir que el derecho sucesorio encuentra su justificación en la perpetuidad del derecho de propiedad del patrimonio de una persona al momento de su muerte, es decir, pues el conjunto de todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por su muerte, los cuales tienen la posibilidad de ser transmitidos a personas que por ley pues estén en derecho y por voluntad expresa del titular, son designados para realizar esta sustitución. Pues en este sentido se demostró que toda persona es capaz de suceder, salvo que se trate de individuos que no estén concebidos para el momento de aperturar la sucesión, ya concebidos que posteriormente nacen muertos, premuertos declarados ausentes y declarados indignos mediante sentencia en firme, siendo estos últimos relativamente incapaces por cuanto pueden ser rehabilitados mediante disposición testamentaria que necesariamente debe realizar el causante en vida. Bueno, hemos llegado al final de nuestra emisión. Agradecemos a todos nuestros invitados y les deseo una feliz noche y muchas gracias.